¿Qué tal? Muy buenas noches. 8 minutos pasan ya de las 9. Les damos la bienvenida aquí a Punto de Encuentro. Quedan 13 días, ya lo saben, para la cita electoral con las urnas en las próximas elecciones del próximo domingo, del 28 de mayo. En Punto de Encuentro seguimos conociendo las propuestas de los distintos candidatos. Esta semana lo vamos a hacer inmersos en plena campaña electoral. Hoy estarán con nosotros en este plató las candidatas de la coalición Podemos Izquierda Unida, Amaia Castro al Ayuntamiento de Logroño y Enar Moreno al Gobierno de La Rioja. Podemos e Izquierda Unida concurren juntas en casi todas las capitales de provincia, en 39 de las 50 que se reparten por todo el territorio español. Eso sí, el acuerdo aquí en La Rioja se realizó in extremis. A pesar de que existía un preacuerdo de los más tempranos de todo el país, el acuerdo definitivo fue el último en alcanzarse y lo hacía horas antes de que expirase el plazo para registrar las coaliciones electorales. Ambas candidatas se muestran convencidas de que esta coalición será la garantía para revalidar el gobierno de izquierdas aquí en La Rioja y en Logroño. Entrevistamos en unos instantes a la candidata de la coalición al Ayuntamiento de la capital, Amaia Castro. Bueno, pues ahí vemos a Amaia Castro. Tiene 56 años, es natural de Bilbao, logroñesa de acogida desde hace más de 13 años, integradora social de Cruz Roja. Su compromiso con las causas sociales le llevaron a participar en diversos movimientos sociales e a involucrarse en Podemos desde sus inicios. Durante los últimos 4 años, Amaia ha sido la portavoz del Grupo Municipal de Unidas Podemos y concejala del área de bienestar animal del Ayuntamiento en la capital. Tras una legislatura, dice, de intenso trabajo, se presenta como candidata a la alcaldía de la ciudad dentro de esa coalición Podemos Izquierda Unida. Amaia Castro, ¿qué tal? Muy buenas noches. Muy buenas noches. Bienvenida. Gracias. Bueno, 2 mujeres hemos visto que encabezan las listas de la coalición, al Parlamento Enar Moreno y al Ayuntamiento la suya. Eso ya quiere decir mucho de esta coalición, me imagino. Quiere decir mucho y en el Ayuntamiento, en la candidatura del Ayuntamiento, hay más porque las dos, la cabeza y el número 2 también es una mujer, Eunate García, y no solamente la cabeza al autonómico, sino también las 2 primeras personas de la lista de Logroño. Bueno, ¿cómo ha comenzado la campaña electoral? Pues ha empezado bien, ¿no? Yo creo que da una sensación de que llevábamos 4 años muy tranquilos de elecciones y que la gente ha empezado con ganas. Estamos muy ilusionados, con esperanza, con mucho trabajo y contándole a la ciudadanía nuestras propuestas. Se presentaban en las pasadas elecciones bajo el amparo de la coalición junto a Equo y conseguían unos 6.000 votos. Están convencidos, y así lo han dicho, que van a sacar mejores resultados estas elecciones. ¿Por qué? Bueno, convencidos, todos sabemos que la gran encuesta es el propio día de las elecciones, pero creemos que es necesario, tanto en la comunidad como en el Ayuntamiento, revalidar esos gobiernos progresistas y de izquierdas que ha habido estos 4 años y además hacerlo con más fuerza si cabe dentro del propio Ayuntamiento para empujarse un poco más al Partido Socialista hacia esas políticas realmente progresistas y de izquierdas. ¿Por qué este año no ha entrado Alianza Verde? José Manuel Zúñiga veía con tristeza eso, que no hayan contado con ellos en esta ocasión y decían que si ustedes se habían plegado a Izquierda Unida aquí en La Rioja. Bueno, José Manuel Zúñiga ha sido, creo, un excelente concejal de Medio Ambiente, creo que le ha dado una vuelta a la ciudad. Ha sido un compañero en la cercanía increíble, no va a estar en esta nueva andadura como compañero del Ayuntamiento, pero por supuesto va a seguir siendo mi amigo siempre. En este momento la coalición es Podemos Izquierda Unida y ahí es donde vamos a seguir trabajando durante los próximos 4 años. Pero él lo veía con tristeza, ¿se ha sentido? Bueno, yo entiendo que esté triste, además a él le gusta mucho lo que hace, pero bueno, no creo que esté muy lejos de los movimientos que luchan por la
por ese reto de la emergencia climática en nuestra ciudad. Bueno, hoy conocíamos algunas encuestas, concretamente una de la cadena SER. Parecía que ustedes, y parece ser que ustedes van a ser fundamentales para la formación de los distintos gobiernos, tanto de La Rioja como del Ayuntamiento, porque los grandes partidos parece que están muy igualados. Bueno, las encuestas, como ya te he dicho, son la foto de un momento concreto y nosotras las leemos con cautela. Bien, es verdad que hay una tendencia alcista de la participación y del voto hacia Podemos Izquierda Unida, pero somos cautos. Lo que, como te decía antes, no es tanto los números, sino la necesidad de revalidar esos gobiernos y hacerlo con más representación dentro de los mismos. ¿Cómo encuentra o cómo ve usted la ciudad de Logroño tras estos 4 años en los que usted ha formado parte de ese gobierno de coalición? ¿Cómo lo ve ahora? ¿Cómo ha cambiado? Bueno, yo veo la ciudad estupenda. Me encanta Logroño. Decías antes que yo no nací en Logroño, que llevo en Logroño cerca de 14 o 15 años. Y adoro Logroño y para mí está preciosa la ciudad. Yo vivo en Duques de Nájera, en el cruce de Duques de Nájera con Vara del Rey, y yo solo tengo que bajar todos los días a la calle y hablar con los vecinos, preguntarles qué ha pasado y ellos me contestan. Y es más, hemos pasado de esas críticas iniciales por no hacer lo que en un principio parecía que estaba destinado a ser, y que con nuestro apoyo el cruce de Vara del Rey es hoy lo que es y están encantados. Solo hay que ver la gente disfrutar de ese espacio público ganado para los peatones. Y la ciudad está, a mi modo de ver, está preciosa. Yo no entiendo a la gente que critica su propia ciudad. Yo estoy encantada de mi ciudad. ¿Qué es lo que más ha podido cambiar en la ciudad? Bueno, la ciudad se ha transformado mucho en estos 4 años, a pesar de que ha sido una legislatura dura y complicada, como decías antes, por la pandemia y además ahora por la crisis de la guerra. A pesar de ser dura, estos 2 últimos años hemos sido capaces de hacer una transformación profunda de la ciudad, que creo que hay que continuar. Si es eso también lo que me preguntas, creo que la transformación tiene que continuar. Siempre he pensado que pacificar los espacios escolares, hacer pasos de peatones a nivel, que eso no debería de tener ideología. Salvaguardar la salud de los ciudadanos y ciudadanas de Logroño y su seguridad no debería de tener ideología, y nosotros vamos a seguir ahí. Transformarlo de forma integral, que también es verdad que hay que avanzar un poquito por ahí. Sí que me gustaría saber cómo ha sido el gobierno tripartito, cómo ha sido esa relación entre ustedes y tanto Partido Socialista como el Partido Riojano. Bueno, pues a nivel de gobierno, a nivel de coalición, nunca es fácil. No es como cuando antes funcionaba el bipartidismo, nunca es fácil. Y sobre todo en nuestro caso, que éramos minoría en el gobierno, ¿no? Pero he de reconocer un par de cosas que sí me gustaría destacar, y es que durante la pandemia los 3 partidos dejamos de lado nuestros propios intereses, digamos, partidistas, y estuvimos codo con codo para proteger a la ciudadanía y que la ciudad saliera adelante. También te digo, hay que ser realista, el día a día de una coalición es debate, es diálogo y es empujar. Es un día a día de debatir y de llegar a acuerdos en despachos siempre. ¿Por qué habla siempre de empujar al Partido Socialista? Le he oído ya en varias ocasiones. Porque hay que empujarle a veces y de forma positiva, no voy a criticar abiertamente a Pablo Hermoso de Mendoza, que es el alcalde de todos y todas, pero sí que es verdad que a veces hay que empujar. Es verdad que hay veces que en esos debates y en esas negociaciones no siempre hemos conseguido todo lo que queríamos, pero se han conseguido algunos temas muy importantes. Y en cualquier caso, los gobiernos de coalición
a pesar de esas discusiones y de esos debates y de ese empujar, como decías, creo que le dan garantía a la democracia. Tener diferentes ideas y ponerlas sobre la mesa y debatir sobre ellas, creo que beneficia a la democracia. Bueno, háblenos de esas listas en las que se acompaña. Antes nos ha nombrado a Eunate, la número 2, que por cierto también mujer, como hemos comentado. Bueno, háblenos de ellos, quién les acompañan, hay caras nuevas, ¿no? Hay caras nuevas y hay gente que lleva tanto en Izquierda Unida como en Podemos en otras elecciones. El resumen de todas las personas del equipo de esta candidatura son sobre todo personas muy concienciadas con la ciudad, con la justicia social. Todos y todas han participado en movimientos sociales de todo tipo. Hay perfiles diferentes, pero sí que me gustaría destacar a la número 2, a la que me acompaña en la lista, Eunate García, que es una mujer muy valiente, muy trabajadora, muy honesta, y que creo que vamos a hacer un tándem muy importante en el ayuntamiento. Estaremos expectantes. Vamos con la campaña electoral. Uno de los 4 grandes bloques que ustedes proponen es un Logroño verde, ¿no? Logroño verde y escudo verde, porque entendemos que Logroño, igual que el planeta entero, se enfrenta a un reto que es de presente y que es de futuro, que es la emergencia climática. Y para eso hay que seguir naturalizando la ciudad, hay que seguir protegiendo a la ciudadanía. Otros espacios que queremos y que nos gustaría naturalizar o hacer más verdes son los espacios escolares. Hay que ver los coles, que son inmensas plataformas de cemento que no están preparadas para lo que ya tenemos aquí, que lo estamos viendo, no hace falta ir mucho más allá, ¿no? Y sí que queremos renaturalizar esos coles, seguir avanzando evidentemente en movilidad sostenible desde un ámbito integral, es decir, creemos que es necesario seguir trabajando en movilidad sostenida, en ese reparto equitativo del espacio público, pero también entendemos que, acompañado de todo eso, tenemos que darle un impulso mucho más importante al transporte público. Los autobuses de Logroño tienen que tener más frecuencias y más líneas. Sobre todo hacemos hincapié en todo lo que tiene que ver el transporte público a los polígonos industriales. Las personas debemos de poder ir a trabajar en transporte público, y por eso hay que ampliar esas líneas. También queremos fomentar el uso de la bicicleta, no solamente con esos carriles bici, que evidentemente si no hay carriles bici no fomentamos el uso de la bici, pero creemos que el bicilog está anticuado, está antiguo, y esas bicicletas hay que renovarlas enteras y incrementarlo con la bici eléctrica. No todo el mundo, yo la primera, no estamos preparados quizá para ese pedaleo mecánico, con lo cual vamos a introducir las bicis eléctricas municipales. Y además, otra cosa más que entendemos que hay que implementar, que son los aparcamientos disuasorios, pero con autobuses lanzadera, porque solo con los aparcamientos disuasorios no sería suficiente. El comercio local, la economía circular, hay mucho que desarrollar en todo ese Logroño verde que nos tiene que proteger en el futuro. Si hablamos de justicia social, mucho se ha avanzado en este asunto en relación a la pandemia, como decía usted al principio, ¿no? Mucho se ha hecho ya. Se ha hecho mucho. En esta legislatura se ha ampliado, lo comentaba el otro día, cada año más de 1 millón de euros en las partidas sociales, pero hay que seguir, y creemos que hay que seguir invirtiendo de forma muy firme en personal. Hay que incrementar el personal humano en servicios sociales y también de forma considerable el presupuesto municipal, ¿no? Y en todo lo que tiene que ver con la multiculturalidad, el respeto a los demás, pero creo que
La medida más importante que tenemos que poner en marcha para esa justicia social en Logroño tiene que ver con la vivienda. Yo sé que todo el mundo ahora tiene la vivienda en la boca, tenemos al presidente anunciando miles y miles de viviendas. Nosotros llevamos muchos años hablando de vivienda, no es nuevo para Podemos y para Izquierda Unida, y creemos que hay que tomar medidas ya y tomarlas de forma inmediata. Hay que aplicar la ley que se ha aprobado a nivel estatal, hay que hacer que Logroño sea una ciudad tensionada, porque tenemos alquileres muy altos para el nivel de los salarios de la ciudad, pero además también entendemos que aquellas entidades que tienen viviendas vacías tienen que pagar más por tener esas viviendas vacías, y además hay que seguir avanzando en la construcción de vivienda pública. Creo que la vivienda en este momento es lo que hace que la gente no pueda asumir su vida con una cierta solvencia económica. Si hablamos del feminismo y de un Logroño diverso, ustedes ponen el foco por todos los derechos de las personas LGTBI. Hablamos no solo de los derechos de las personas LGTBI, creo que hay que concienciar y hay que hacer mucho para poner sobre la mesa esos derechos LGTBI. Creo que a nivel estatal lo hemos hecho y a nivel municipal hay que empezar a hacerlo, que hasta ahora creo que tampoco se ha avanzado tanto. Y con respecto a los derechos de las mujeres, creo que en Logroño hay que poner en valor a todas las mujeres, a todas, sin dejar ninguna fuera, y vamos a seguir luchando en contra de la violencia de género y dando servicio y cobertura a las mujeres víctimas tanto de violencia de género como violencia sexual. ¿Y cómo se consigue hacer un ayuntamiento más útil y más cercano? Bueno, hay una cosa que nos pasa a todos y a todas, y eso lo sabe todo el mundo que nos está escuchando, y es lo complicado que resulta las gestiones administrativas en el ayuntamiento. En este ayuntamiento, te voy a contar una anécdota. Cuando llegamos en el 2019, el alcalde tenía que firmar las resoluciones de alcaldía a mano. En ese punto de estancamiento digital y de estancamiento de modernidad estaba el ayuntamiento, firmar las resoluciones de alcaldía a mano. O en las juntas de gobierno, los asuntos que se iban a aprobar en junta de gobierno venían en un carrito, todo papeles. Entonces, el esfuerzo financiero y el esfuerzo en digitalización del ayuntamiento ha sido importante. Cuando eso acabe, que está en proceso, necesitamos una ventanilla única que ya existe en muchos otros ayuntamientos de España y que evidentemente con ese retraso hasta ahora no se ha podido poner, y nuestra propuesta es una ventanilla única a la ciudadanía para que puedan hacer sus gestiones administrativas sin tanta complicación. No le he preguntado, usted ha sido responsable del área de bienestar animal, me queda por preguntarle qué es lo que se ha conseguido, cómo se lo encontró usted cuando llegó y dónde hemos llegado hasta ahora. Bueno, es fácil, ha sido fácil avanzar porque cuando llegué al ayuntamiento no había nada. No había área de bienestar animal, no había concejalía de bienestar animal, no había una veterinaria municipal o un veterinario municipal. En este caso tenemos una técnica en protección animal ya, en plantilla, funcionaria, y hemos avanzado. Creo que no tenemos tiempo para hablar de todo, pero el ejemplo es que recibimos el año pasado un premio del Ministerio como Ciudad Amiga de los Animales. Se ha avanzado mucho. Creo es la única concejalía que ha sacado una ordenanza en esta legislatura. Se ha trabajado duro por ponernos como mínimo al mismo nivel que las ciudades que nos rodean. Si llega usted al gobierno nuevamente después de estas elecciones, y la veo convencida de que eso va a suceder, no sé, se lo habrán preguntado más veces, pero ¿a usted le gustaría seguir en esta área o le gustaría, no sé, explorar otras áreas como servicios sociales? Pues ahí me pillas, porque hay personalmente, y los que me conocen lo saben, personalmente me encantaría volver a estar con la Concejalía de Bienestar Animal.
pero no creo que sea yo quien tenga que decidirlo en este momento. Creo que hay que ver la relación de fuerza, cómo estamos cada uno dentro de esa, después del 28, y también ver qué persona es la más adecuada para cada desempeño. No creo que sea este el momento de hablar de eso. Hay muchas áreas que me gustan, pero no va de lo que le guste a una, sino de para donde sea necesaria y donde sea más útil. Y como dice usted, hay que ver los resultados, y ver hasta dónde llega el poder de Podemos y Izquierda Unida. Hablando de evolución en estos 4 años, ¿cómo está de salud Podemos en La Rioja? Pues está mejor que nunca. Antes te decía que me gusta ser honesta. Es cierto que Podemos La Rioja se han cometido algunos errores en el pasado, pero en este momento estamos más fuerte que nunca, con un equipo solvente y serio. Acabamos de abrir una sede hace 3 días en Villa Meneda 20. Invito a todo el mundo a que se pase por allí. Creo que se tomaron decisiones en el pasado que era necesario tomarlas. Se tomaron, bienvenidas, y a partir de ahora creo que además en este momento somos, creo, el único partido que no tiene problemas a la interna en estas elecciones. O sea que bien, para adelante, sin problema. Bueno, pues Amaia Castro, un placer, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche. Gracias a vosotras. Hemos conocido un poco más ese programa electoral de cara a estas elecciones, me imagino que muchísimo trabajo. Mucho trabajo por delante. Todos los días hasta el final, ¿no? Hasta el final, hay que ir a la calle y contarle a la gente cuáles son nuestras propuestas. ¿Cómo se prepara? ¿O cómo se ha preparado previamente para estos días que son más duros? La verdad es que llevo 4 años preparándome, ¿no? Cuando hay candidatos que hablan de que van a hablar con la gente y tal, yo es que llevo hablando con la gente 4 años, con lo cual muchas de las necesidades y de las preocupaciones de la ciudadanía las llevo escuchando 4 años, así que preparación, estar con vosotros y contároslo, esa es mi preparación. Pues Amaia Castro, un placer, muchísimas gracias y mucha suerte. Gracias a vosotros. Bueno, pues seguimos, hacemos una pequeña pausa para la publicidad, son las 9:30 de la noche y enseguida regresamos, en este caso con la candidata a la presidencia del Gobierno, con Enar Moreno. Hasta ahora. Bueno, pues estamos ya de vuelta, son las 9:35 de la noche, seguimos en directo aquí en Punto de Encuentro conociendo las ideas y las propuestas de la coalición de Podemos e Izquierda Unida. Entrevistamos ya en unos instantes a la candidata de esta coalición al Gobierno de La Rioja. Enar Moreno empezó su militancia política desde muy joven, en los años 90, cuando estudiaba la carrera de Derecho. Más adelante se afilió al Partido Comunista de España y a Izquierda Unida. A principios del nuevo milenio, ya en Logroño, inició su carrera de abogada, compatibilizándola con su militancia política, siendo coordinadora de Izquierda Unida de La Rioja desde el año 2008 al 2016. Es militante de Comisiones Obreras desde hace más de 25 años. Ha ocupado diversos cargos políticos a nivel autonómico, estatal y europeo, destacando haber sido miembro del secretariado del Partido de la Izquierda Europea. En 2019 accede a un cargo político institucional como diputada en el Parlamento de La Rioja y vicepresidenta del Parlamento. En todos estos años de activa militancia nunca ha dejado de lado su labor profesional en la abogacía, que sigue ejerciendo hasta el día de hoy en su propio despacho.
Bueno, pues le damos ya la bienvenida a Enar Moreno. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Buenas noches, bienvenida. María. Pues bueno, aquí ya sabes que como en mi casa. Como en casa. Hoy te veo un poquito más lejos de lo habitual. Y es el lunes en lugar del miércoles, pero bueno. Sí, hemos cambiado de día. Bueno, esta campaña electoral hemos escuchado ya que se presenta con mucho optimismo por parte de la coalición. Me gustaría saber por qué están tan convencidos. Bueno, yo creo que al final las elecciones son un proceso en el que se rinden cuentas y del trabajo hecho, y yo creo que, bueno, pues que los riojanos y las riojanas saben perfectamente de la influencia tan positiva que ha tenido pues para mejorar la vida de la gente la gestión que hemos hecho en estos 4 años, y por tanto, bueno, primero ese es el principal pulso, ¿no? El de hablar por la calle, el de ir escuchando, y creo que hemos sabido durante estos 4 años estar para lo que la gente nos ha pedido que estuviéramos. Desde las movilizaciones, desde la negociación con el gobierno, desde impulsar medidas que beneficiaban a esa mayoría social a la que pretendemos representar. Bueno, este año se presentan a estas elecciones solamente con Podemos, un acuerdo que llegó in extremis, llegó justo en el último momento. Yo no sé si, aunque usted mostró siempre optimismo y estaba convencida de que iba a suceder, no sé si en algún momento llegó a dudar de que podía pasar o no, porque hubo una rueda de prensa un día que yo no sabía exactamente qué es lo que había dicho, si sí o si no. No, yo quiero decir, yo sí, en el último momento ya sí empecé a dudar, ¿no? Yo he estado convencida todo el rato porque creo que, desde luego, iba a decir en el último año, pero incluso más, ¿no? En los 2 últimos años la relación con Podemos La Rioja ha sido, bueno, de trabajo conjunto. La coordinadora regional, Arantxa Carrero, ha dicho en distintas ocasiones, y es verdad, cómo hemos trabajado conjuntamente en distintos planteamientos y cómo Podemos consideraba que su única diputada era yo misma, ¿no? Y en ese sentido, bueno, pues creo que era la evolución natural. Llegamos a un acuerdo, es que curiosamente fue la comunidad autónoma que primero firmó ese acuerdo, y sin embargo, bueno, pues la organización de Podemos a nivel estatal, que es quien tiene que dar el último sí, ¿no? Bueno, pues tardó en llegar, y tardó mucho en llegar, pero bueno, yo creo que era optimista porque me parecía desde luego absurdo que Podemos estatal frenara ese acuerdo, como así desde luego se vio, ¿no? Que habiendo un acuerdo aquí era muy difícil que a nivel estatal se rompiera, pero sí que es verdad que tan tarde, en algún momento, bueno, pues dudé. Bueno, llegó al final el día 14 de abril, sí. Doble celebración, me imagino, para ustedes. Sí, efectivamente, yo creo que también, bueno, pues es un día muy bonito. Además lo pudimos hacer público en Fuenmayor, en esa tradicional caparronada republicana, donde, bueno, pues desde luego conmemoramos y celebramos, porque para nosotros la República no es rememorar tiempos pasados, sino es mirando hacia el futuro, porque creemos que este país necesita de una tercera república y por eso vamos a trabajar. ¿No cree usted que este acuerdo al que se alcanzó también fue un alivio, podríamos decir, para el Partido Socialista, que bueno, llegan en coalición, que es más fácil llegar a ese tope del 5%? Bueno, pues me imagino que sí, porque yo creo que el Partido Socialista también ha evolucionado en su planteamiento, ¿no? Si recordamos, ha habido también tensiones, muchas de ellas las hemos hecho públicas aquí en esta casa, ¿no? Y ha habido una evolución. En un primer momento, pues el Partido Socialista intentaba hacer lo que le suele gustar hacer, que es gobernar aún no teniendo la mayoría absoluta, como si la tuviera, y desde luego pues le demostramos que eso no iba a ocurrir aquí. De hecho, recordemos, bueno, aquella tensión en torno a los presupuestos del 2021 y bueno, yo creo que ahora mismo es consciente de que nos necesita, y de que además creo que las políticas que hemos conseguido consensuar conjuntamente han sido muy positivas para esa mayoría social. De hecho, ha pasado, no sé, de oponerse a muchas de esas medidas, algunas provocaron esa tensión de los presupuestos del 2021, ¿no? Como la recuperación del transporte sanitario, la radiología, las intervenciones quirúrgicas, que hubo momentos de enorme tensión, a luego pues venderlas como suyas exclusivamente. Bueno, pues lo importante es que se han hecho, y que hemos hecho que la Comunidad Autónoma de La Rioja se sitúe bueno, pues a la cabeza en luchar por los derechos sociales, por la gestión pública de los servicios públicos, y en ese sentido creo que eso es lo que tenemos que mirar, ¿no? Y creo que los riojanos y las riojanas saben que muchas de las cosas no se hubieran hecho
sin la presión que desde la izquierda hemos planteado en estos 4 años. Hablemos de eso. Decía yo que se mostraban totalmente convencidos de que bueno, van a llegar a las elecciones, lo van a llegar y van a tener buenos resultados, y se avalan en eso, ¿no? En los deberes bien hechos, ¿no? En los deberes bien hechos, bueno, yo creo que podemos decir que somos el único partido que decimos lo que pensamos, pero además luego hacemos lo que decimos, y esa segunda parte es la que está más complicada de ver en otras ocasiones. Yo siempre, bueno, me lo has oído en las tertulias también aquí en esta casa, ¿no? Que lo que no puede ser es que los partidos políticos, sobre todo los mayoritarios, digan una cosa cuando están en el gobierno y la contraria cuando están en la oposición. Yo creo que el emblema, ¿no?, es esa AP68, donde defendían la liberalización cuando estaban en la oposición, y luego cuando estaban en el gobierno el desdoblamiento de la 232. Bueno, pues yo creo que la coherencia, o yo creo que los programas son el pacto con los ciudadanos y las ciudadanas, y en ese sentido pues creo que hemos demostrado que hemos sido coherentes, y eso, no solo coherentes, también trabajadoras, y también, bueno, hemos sido la voz de la calle en las instituciones, de múltiples personas. No sé si yo creo que nadie es consciente del número de personas en esta comunidad que han recurrido a mí para resolver problemas concretos, a veces con efectos individuales, pero otras veces con efectos prácticos. Hemos estado para apoyar a las trabajadoras y trabajadores de las urgencias del Hospital San Pedro, para apoyar a las trabajadoras del 112 en esa reivindicación que, por cierto, hay que retomar, ¿no?, porque a pesar de haber una enmienda para mejorar sus condiciones laborales, no se está cumpliendo como debiera, ¿no? También para atender las necesidades del transporte sanitario y su recuperación para lo público, pero también para atender reivindicaciones de muchísimas personas que hacen que realmente se vea la utilidad de la política. La política está aquí para servir a las necesidades de la mayoría social, y ese es el compromiso que tenemos, que hemos demostrado que tenemos y que vamos a seguir teniendo en los próximos años. A mí me gustaría saber cuál ha sido, o cuál cree que ha sido su impronta en esta legislatura. Bueno, pues creo que ha habido muchas más de las que nadie hubiera predicho, ¿no? Pero yo creo que el impulso a la recuperación de servicios privatizados ha sido una de ellas. Queda mucho por hacer, queda mucho por seguir avanzando en ese sentido, pero esa quizás sea una de las más importantes. Y también el impulso a los servicios sociales, esa ley de salud mental, ¿no?, que hemos sido pioneras en nuestra comunidad autónoma. Yo creo que podemos decir que hemos contribuido a situar a La Rioja en el mapa. Es una comunidad autónoma que, aunque nosotras sabemos lo maravillosa que es y lo bien que se vive, pues no es vista así desde fuera. Y nosotras, las riojanas y los riojanos, no solo queremos ser partícipes del modelo de comunidad autónoma, sino también ser partícipes del modelo de país. Por eso estas elecciones son aún más importantes. Hay que consolidar esta evolución de las políticas en atención a los intereses de la mayoría social, y además exportarlas al conjunto del país. Vamos a ver si exportamos leyes como la de salud mental también fuera de nuestra comunidad. Ha sido una legislatura, podríamos decir, de avances sociales. El otro día en esta misma mesa el candidato de Vox decía que yo le nombraba 5 de las leyes que se habían aprobado en esta legislatura, y no estaba convencido de mantener ninguna. Yo le dije, de 5 que le he dicho, ninguna. Bueno, pues que eso me parece a mí muy bien que lo diga, porque bueno, pues que explique a los riojanos y a las riojanas por cuáles son las razones. No sé si te las explicó, yo no tuve la oportunidad de ver la entrevista, pero no sé si ha explicado las razones, más allá de decir esas vaguedades que suelen decir, porque lamentablemente, bueno, no dicen nada en concreto, pero que expliquen a los riojanos y las riojanas por qué quieren derogar una ley de salud mental, cuando creo que todos somos conocedores de la necesidad que tenemos para que se atienda integralmente la salud mental, y para eso hemos aprobado una ley. O que explique por qué se va a derogar también la ley de accesibilidad, si es que considera que las personas con dificultades de accesibilidad en materia física o también mental van a ser excluidos por su partido político. Bueno, pues yo creo que está bien que vayan de sinceros y que además lo digan de antemano, porque creo que eso habrá muchos riojanos y riojanas que se replanteen votar a un partido político que pretende excluir los derechos humanos del programa de gobierno. ¿Cuáles son los desafíos que tiene La Rioja en materia sanitaria a partir de ahora con lo que se ha hecho hasta ahora? Pues seguir avanzando en la dotación presupuestaria para nuestra atención primaria, el impulso y fortalecimiento de la misma, y sobre todo también un cambio de
vamos, un cambio de criterio total. Yo creo que en el ámbito de la salud, conjuntamente con recuperar los profesionales que nos hacen falta, con ese incremento de profesionales que hacen tanta falta, pero que no vienen solo de esta legislatura, sino de épocas anteriores, pero viene también a cambiar, ¿no? Acabar un poco con el hospitalocentrismo y abogar por esa medicina preventiva y comunitaria que ya la Organización Mundial de la Salud recomienda desde 1978 y aquella declaración de Alma-Ata. Y eso implica que el 25% de los recursos para salud deben destinarse a la atención primaria, que además debemos intentar, bueno, pues cumplir con esa definición que la Organización Mundial de la Salud hace como algo más que la ausencia de enfermedad, entender los factores sociales que inciden también en los problemas de salud y por tanto, bueno, pues más vale prevenir que curar, vamos a ponerlo así, pero incidir antes en los diagnósticos precoces, en tomar medidas para intentar evitar la enfermedad y luego, como no, desde luego atenderla con celeridad cuando la enfermedad se produce, ¿no? Y para eso requerimos de recursos, pero además requerimos de una reorganización. Y voy a plantear que, bueno, pues que hay que tomar en el ámbito de la salud medidas a corto, a medio y a largo plazo. Y a corto plazo, bueno, pues hay que meter recursos, hay que contratar profesionales, pero a medio y a largo también hay que abogar por algo que empieza desde la educación, porque la educación en salud se debe empezar también desde los centros de primaria. No aprendemos a prevenir ya cuando tenemos unos años, sino que se debe empezar desde el principio, desde la alimentación, con una alimentación equilibrada y con formación en esa materia, pero también para formar a los profesionales que necesitamos en el ámbito de la salud, ¿no? Y eso es algo que no se hace de un día para otro porque requiere de años, pero desde luego hay que empezar a implantar más plazas para eliminar o reducir al menos esos números clausus que hace que, bueno, que muchos jóvenes que quieren estudiar medicina, por ejemplo, lo tengan que hacer fuera de nuestras fronteras. Hay algunos jóvenes que, como no tienen ese 13 y pico que se pide para las escuelas de medicina, están yéndose a Polonia o a algunos otros países. Y eso es un riesgo para nuestro país porque se pierde capital humano, porque a lo mejor resulta que encuentran allí su medio de vida y ya no vuelven, ¿no? Es importante que nosotros dotemos a las universidades de las plazas suficientes para atender ese tipo de profesiones que además están muy demandadas. He puesto el ejemplo de medicina, sí, pero pasa lo mismo con enfermería. Y luego que los cuidemos con unas condiciones adecuadas, no solo económicas. Yo creo que esto no es solo una cuestión económica, sino que también es una cuestión de estabilidad y de cómo funciona el propio sistema de salud. Y en ese sentido que haya los medios adecuados, los profesionales adecuados, los profesionales de apoyo que sean necesarios en cada momento, y para eso pues se requiere de recursos económicos, pero también de voluntad política para acordar todas y cada una de esas medidas. Ha hablado de sanidad, de servicios sociales, le queda hablar de educación, que yo creo que ahí sí que le ha quedado pendiente el concierto, ¿no?, del Colegio Alcaste. Bueno, no solo del Colegio Alcaste, nosotros decimos que hay que eliminar, pero desde luego ese sería el primero, porque estamos desde luego en contra de la financiación pública de los centros que segregan por razón de género. En esa línea está también la nueva Ley de Educación, la LOMLOE, pero además también todos aquellos que segregan por razones socioeconómicas. Nosotros entendemos que la educación pública tiene que ser el eje vertebrador, que el dinero público debe destinarse a la educación pública. Y lo que hemos visto en los últimos años es un deterioro de los recursos que se destinan a la educación pública para seguir incrementando los de la educación privada concertada. Y por eso creemos que además es la educación pública la única que garantiza ese equilibrio, corrige esos desequilibrios con los que nacemos, y por tanto creemos que es ahí donde se deben destinar. Resulta curioso que tengamos, por ejemplo, ahora mismo la mayoría de los institutos de enseñanza secundaria saturados, que en las aulas ya no quepan más alumnos, y es porque no ha habido en los últimos años una previsión de construcción de edificios públicos que nos permitan albergar las necesidades de escolarización. Y en ese sentido se han hecho avances en esta ocasión. Se han reducido ratios, creemos que también es importante, fruto de ese acuerdo de gobierno, y desde luego es nuestra asignatura pendiente. Por un lado, el fortalecimiento de la escuela pública, el ir
ganando pasos para que cada vez se recupere a la educación pública como eje vertebrador, desapareciendo paulatinamente los conciertos, y por otro lado también el fortalecimiento de las instalaciones y de la formación profesional. No podemos seguir impartiendo una formación profesional del siglo XXI en instalaciones del siglo XX, y ese transporte de la formación profesional que hemos presentado en esta legislatura y que es la garantía también de vertebrar nuestro territorio también en el acceso a la educación. Podríamos decir que Henar Moreno es una mujer que donde pone el ojo pone la bala. A mí me gustaría preguntarle cómo una mujer que no estando dentro del gobierno ha podido conseguir desde fuera influir en las políticas que ha hecho el propio gobierno. ¿Cómo se hace eso? Bueno, pues eso se hace, por un lado, teniendo unos resultados que te dan esa posibilidad, ¿no? Pues yo creo que es evidente que no hubiera sido posible si mi voto no fuera determinante, o por lo menos no hubiera sido con tal intensidad, y en ese sentido, bueno, pues yo creo que trabajando mucho, creo que también hay que reconocer que se ha trabajado mucho en esta legislatura, que es algo que no es fruto exclusivamente del trabajo personal, sino que también yo creo que el trabajo que mi organización ha desplegado, y mi organización y mucha gente que simpatizaba con ella, porque comprenderás que no se puede saber de todo y que requieres de la experiencia de mucha gente para poder ir trabajando esta serie de cuestiones. La Ley de Economía Social y Solidaria, en colaboración pues con REAS, con personas que trabajan en ese campo. La Ley de Memoria Democrática, también en colaboración con las personas que trabajan en ese ámbito. Por lo tanto, creo que se hace siendo certera en eligiendo las prioridades y desde luego pues siendo un poco constante, ¿no? Yo recuerdo en aquella entrevista que me hizo aquí Óscar Gálvez, todavía estaba, y que decía, bueno, ¿cree que se arreglarán aquellos presupuestos del 2021? También parecía que no se iba a arreglar nunca, y yo decía, todo se acabará arreglando, y hay que mantener la calma y centrarse en lo que hay que centrarse, que es en las políticas, y eso es lo que hemos hecho. Creemos que a partir de ahora también es importante que se vea ese aumento de la representación para también formar parte de un gobierno y llegar hasta el final, porque a la vez que aprobamos leyes vemos como muchas se guardan en un cajón y no se toman las medidas de desarrollo que se tienen que tomar, ¿no? En ese sentido, pues de ahora en adelante seguiremos impulsando no solo ese tipo de leyes, sino el cumplimiento de las mismas desde el principio hasta el final. Bueno, es de alabar, ¿no?, lo que ha conseguido usted, ¿no?, como digo, fuera del gobierno, conseguir que hagan, bueno, determinadas intervenir o determinar muchas de las cosas que se han hecho dentro del gobierno. ¿Asumiría usted, bueno, usted se presenta como candidata a la presidencia del gobierno, en el caso que usted no llegue a ser presidenta, ¿asumiría esta vez usted un cargo dentro del gobierno? Bueno, pues yo creo que eso es algo que se tiene que delimitar después. Nosotros no nos cerramos, desde luego, a entrar en un gobierno. Incluso, bueno, yo creo que hemos demostrado que sabemos gestionar, que todo aquello que decían que era imposible, o todo aquello no, pero muchas de las cosas que decían que era imposible se han podido hacer, y estamos preparados también para, bueno, pues llevar las políticas hasta el final, pero siempre poniendo el centro en las políticas a desempeñar. Quiero decir, si nosotros decidimos entrar en un gobierno, no vamos a ser personas que se queden en su parcela, sino que entendemos que los gobiernos son órganos colegiados y que tenemos que influir sobre las políticas globales. O sea, como hasta ahora. Como hasta ahora, pero dentro del gobierno y trabajando seguro que mucho más. Bueno, no lo descarta, ¿no? Porque en las pasadas elecciones usted sí que dijo que tenía claro que no iba a formar parte del gobierno. Tampoco. Nosotros lo que no hicimos fue poner eso como condición sine qua non. Quiero decir, el Partido Socialista dijo, entendemos que con 15 diputados nos corresponde gobernar en solitario, y nosotros dijimos, bueno, pues esa es la opción del partido que había ganado las elecciones con una mayoría tan amplia. ¿Queréis estabilidad? Pues vamos a hablar de políticas, y eso es lo que hicimos. Pero nosotros tampoco dijimos, no vamos a entrar, no quieren, pues no entremos, pero si quieres estabilidad vamos a sentarnos a hablar de políticas. Bueno, háblenos, le pregunto a todos, de los que le acompañan, en este caso en su candidatura, ¿quiénes son? Bueno, pues yo creo que tengo una candidatura excepcional. Bueno, por un lado es una candidatura que integra tanto a la gente de Izquierda Unida como de Podemos, pero también hay mucha gente que es independiente. Es una candidatura que representa, por un lado, la experiencia y la juventud, que representa la vuelta a la política de gente que lo había
dejado, o que la había dejado a un lado, en primera línea quiero decir, hace unos años. Llevamos pues a los 3 últimos diputados de Izquierda Unida en el Parlamento de La Rioja. Llevamos a jóvenes, muy jóvenes, que están incluso estudiando y que casi van a venir solo a votar porque están estudiando fuera. También llevamos a una representación territorial. Yo creo que llevamos una muy buena candidatura que va a, seguro, tener un excepcional resultado y que además los que se presentan en las candidaturas de Izquierda Unida en otros partidos, pues igual optan, bueno, pues a ver si salgo o no salgo. Aquí ya saben que solo el ir en la candidatura conlleva trabajo durante los próximos 4 años, porque el apoyo y el soporte que tienen que dar pues es lo importante y son conscientes de ello. Y eso es lo que a mí más me satisface. Vamos a seguir trabajando conjuntamente, vamos a recuperar a gente que se desencantó de la política en un momento dado y creemos que la situación política actual lo requiere. Porque decía, tenemos un proyecto de municipios, de Logroño y de los distintos sitios en los que nos presentamos, tenemos proyecto de comunidad autónoma y también tenemos un proyecto de país que, bueno, pues que liderará Yolanda Díaz y que también es importante hablar de él en este momento. Le iba a preguntar, en su campaña ha estado este fin de semana Alberto Garzón, ustedes anuncian que va a estar aquí el puto Miquel, que va a estar Marc Cambrollé, Pablo Echenique, Yolanda Díaz, Sira Rego también. ¿Yolanda Díaz? No, Yolanda Díaz creo que no va a poder estar, tiene un montón de actos y además sigue con su agenda de gobierno, pero bueno, hemos tenido desde luego conversaciones. Estuve yo de hecho en el 2 de abril en su presentación de Sumar y desde luego el trabajo conjunto durante estos meses ha sido, bueno, desde mi organización y también a título individual. No va a poder estar, pero desde luego pues tenemos también la experiencia y el apoyo en ese sentido. Somos, bueno, pues representamos lo que Yolanda representa a nivel estatal también aquí en La Rioja. Queda un 25% de indecisos. ¿De qué forma van a tratar de coger a estas personas? Pues nosotras no tenemos no tenemos fórmulas mágicas, no tenemos más que explicar lo que hemos hecho, lo que tenemos que hacer y pedirles sinceramente el apoyo. Además, pedirlo lo nuestro es más complicado porque no solo pedimos que voten, pedimos además que se impliquen. Nosotros creemos que los riojanos y las riojanas tienen que ser partícipes en el día a día también de la política que se lleva a cabo. Creo que el mayor reto que tenemos como partidos políticos en nuestro país no es otro que recuperar pues el cariño de la gente hacia la política o el que reconozcan la utilidad que tiene. Y creo que con políticas como Yolanda Díaz en el ámbito del Gobierno de España, que ha sido capaz de subir el salario mínimo interprofesional, de aprobar la primera reforma laboral que no supone un retroceso para los derechos de los trabajadores, o como las mías aquí, aunque quede mal decirlo, estamos en campaña y me toca venderlo, con políticas que suponen tener en la Comunidad Autónoma de La Rioja la primera ley de salud mental, una ley de economía social y solidaria, una ley de memoria democrática y medidas concretas de recuperación de los servicios privatizados, pues hace que podamos vender a la gente hechos, que son amores y no buenas razones. Pues lo vamos a dejar aquí, nos quedamos con ese mensaje. Nat Moreno, muchísimas gracias y mucha suerte. Muchas gracias a vosotras. Buenas noches. Buenas noches. Pues nos despedimos por hoy, terminamos así Punto de Encuentro con las 2 candidatas de la coalición Podemos Izquierda Unida. Buenas noches y mañana ya saben, regresamos con más candidatos. Adiós.